acá al Salón de la Cooperativa a escuchar estas historias educativas, ¿sí? Y bienvenidos, Claudio y Silvia, al distrito de Puan, que es el distrito de los padres de Claudio, ¿sí? Que los padres de Claudio, la mamá nació en Erice, claro, y el papá en Darregueira. Así que es como que son de la casa, o sea, son de por aquí. Bueno, la idea de presentar estas historias, yo cuando las leí me parecieron imprescindibles para poder entender cómo estamos trabajando hoy, o cómo trabajábamos, porque yo ya no estoy en el sistema, en educación, ¿sí? Y Claudio, bueno, nos va a explicar hoy el por qué escribe esto, el por qué este libro, ¿sí? Que están las historias de alumnos reales, están muy bien contadas, muy bien narradas, así que creo que es un libro para leer y para disfrutar. Yo voy a presentarlo a Claudio desde lo profesional, ¿sí? Bueno, Claudio nació en Bahía Blanca, cursó sus estudios primarios en la escuela primaria número 7 de Bahía Blanca. Hizo su secundaria en la Escuela Normal Superior de la Universidad Nacional del Sur con un promedio de 7,72. Sus estudios terciarios los hizo en el Profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Superior Juan XXIII de Bahía Blanca con un promedio de 8,39. Y los estudios universitarios de licenciatura en Pedagogía los hizo en la Universidad de El Salvador con un promedio de 9,12. Es decir, que estamos ante un estudioso, un estudiante excelente. Se ha especializado en Educación y Desarrollo Humano Integral en la Universidad Católica, sede de Lima, Perú, y en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Se ha especializado también en Inclusión Escolar en la UNESCO, en la Universidad Central de Chile, en la Universidad de Brasilia. Se especializó también en Neuropsicopedagogía, Práctica Clínica Profesional en Policonsultorios de la Unión Obrera Metalúrgica, y se ha especializado en Familia y Desarrollo Humano Integral en la CELADIC, la Universidad Católica, también de Lima, Perú. Ha participado en innumerables cursos y congresos de su especialidad y además ha participado en proyectos y en publicaciones varias. Lo que yo quiero destacar es que Claudio es coautor del proyecto del Colegio José de San Martín de Bahía Blanca, junto con Silvia, su compañera, en la década del 90, proyecto del cual tuve la fortuna de trabajar con ellos entre el año 1999 y 2004, donde aprendí mucho sobre el otro, sobre la otredad, sobre la diversidad, sobre cómo trabajar con alumnos que se nos presentan diferentes, ¿sí? Y que requieren estrategias y metodologías también diferentes. Así que aprendí mucho con ustedes, ¿sí? Luego los caminos de la docencia me llevaron, me trajeron de nuevo para Puan. Bueno, ¿qué decir? Nada más que agradecimiento y feliz de que estés en mi lugar, en mi pueblo, presentando este libro. ¿Sí? Muchas gracias. Que vuelvo a repetir, hay que leerlo, porque las historias están muy, muy, muy bien contadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, es un lugar muy particular. Cuando tenía este libro, a fines de febrero, teníamos unas ganas bárbaras de mostrarlo. Y bueno, como era un libro, ya estaba listo para la imprenta en diciembre del año pasado. Por estas cosas del papel, bueno, se alumbró en 2023. Y entonces las autoridades de la Feria del Libro, que para mí fue una sorpresa, ahora voy a contar por qué una sorpresa, me dijeron, bueno, no, la primera presentación es acá. Y la verdad que ahora hay un montón de lugares que quieren que presente el libro y para mí es un regalo que me da la vida. Pero hacerlo en Puan, la primera presentación, hacerla acá, para mí fue muy significativa, por 3 motivos. El primero o sea, acá nació mi mamá y mi papá. Pero además yo venía a la Quinta de López, con Ñata, que todavía vive, capaz que alguno la conoce, con Oscar, con mis primos, Susana, Balbina,
Susana enfermera, seguro que la conocen, algunos por acá ya dicen que sí, bueno, somos primos hermanos, con Guillermo, con Rubén, muchísimas historias de mi vida como niño y como joven han pasado por acá. Y por Darregueira también, con los Neumann, y bueno, así podríamos decir muchas cosas. Así que realmente me siento un poco emocionado y conmovido de que la primera presentación, casualmente, yo creo que nada pasa por casualidad, una persona que de alguna manera va retomando historias, como es lo que yo voy haciendo, tiene la profunda convicción de que ninguna de las cosas pasa por casualidad. Alguno podrá pensar que esto tiene que ver con la providencia, con Dios, con la energía, la alineación de los planetas. Bueno, eso es una cuestión de creencia personal, pero creo que no eso es casual. Y tampoco es casual que Fabiana sea el instrumento para esto. Yo me acuerdo una vez cuando estuve en Uruguay, pude diferenciar si el que estaba viendo era Santos Vega o Artigas, gracias a Fabiana, ¿no? Y uno dice, qué enorme Artigas, ¿no? Qué enorme y qué ignorancia que tenemos sobre él en las escuelas, ¿no? Secundarias, terciarias. Es cierto lo que dice Fabiana, yo estudié mucho, pero quiero contar que algo que tiene que ver con uno de los cuentos que es Ella supo, o La que supo, yo tuve muchas dificultades para aprender, porque cuando nací tuve anoxia leve, entonces eso me generó un poquito de hiperactividad, digo yo. Hay gente que dice que tengo un poquito más que un poquito, sobre todo mi familia, que bueno, con Silvia hace 35 años que estamos juntos, y bueno, una enorme dificultad para acordarme de las cosas. Tengo olvidos que son fundamentales, enormes. Me olvidé de mi hija en un changuito de la cooperativa obrera, por ejemplo, y salí con el auto por la vida, y de esas cosas. Me vine de Buenos Aires en un micro y Silvia me dice, pero si fuiste en el auto, había ido en el auto a Buenos Aires, así que tuve que volver a buscar el auto, y esas cosas así. Pero así todo... Y las llaves de la escuela. Las llaves de la escuela, cuando a las 7 de la mañana Fabiana tenía que esperar que yo hiciera 15, 20 cuadras hasta mi casa para buscar la llave de la escuela. Pero de alguna manera a veces puede resultar incómodo que uno diga el promedio que uno tuvo en las carreras, pero para mí es también demostrar que esta generación, primera generación, con mi hermano que llega a la universidad y a un instituto terciario, pude desarrollar todos estos estudios con estas dificultades para la memorización y para, sobre todo, la retención de saberes a largo plazo, ¿no? Eso es un problema. Pero bueno, así que por eso lo quiero compartir. De alguna manera, la construcción de historias educativas también tiene que ver con esto de que uno siempre tiene que ir pensando si lo que hizo vale la pena, ¿no? Yo una vez que las terminé, en realidad estas son unas 20, 23 historias, son 23 específicamente por el año, en realidad hay muchas más en elaboración, y yo cuento en el libro que siento que la vida ha sido muy generosa conmigo, porque hay cosas que realmente no sé si le pasan a todo el mundo. Acá van a poder ver, por ejemplo, por qué un cantante famoso como Abel Pintos no terminó la escuela secundaria. Y lo van a poder apreciar y van a poder mirar que hace unos años, cuando Abel contó que retomaba en el Fines, ahí yo hice clic y dije, mirá vos, ¿no? Entonces lo hice incluir en estas historias. Pero sinceramente quiero hacer una mención específica a organizaciones como las organizaciones gremiales o las organizaciones cooperativas, que son la casa que hoy nos recibe, porque gran parte de estas historias nacen en un servicio de psicopedagogía popular. Ustedes saben que la psicopedagogía siempre ha estado al margen de las prestaciones sociales y sobre todo de salud, más específicamente en la década del 90, sobre el fin del 90, principio del 2000. Ahora por ahí formamos parte los psicopedagogos del programa de salud obligatoria, pero en ese momento no, estábamos bastante al margen, y entonces con los amigos de la UOM generamos en los policonsultorios de la UOM un servicio de psicopedagogía, trabajando con una pediatra que tuvo una mirada muy anticipatoria de que cuántas cosas se pueden hacer antes de que un niño o una niña, en ese momento había preescolar nada más, no había sala ni de 2 ni de 3, o antes de que un niño o una niña tenga
las experiencias feas de fracaso, ¿no? En el primero, segundo, hasta tercer grado, ¿no es cierto? Se puede hacer muchísimo antes. Entonces empezamos a trabajar y ahí ese servicio fue prestado en el marco de la UOM para específicamente al inicio al SADOP, por eso me alegra que esté también la Casa Gremial, al SUTEBA, a la FEB, al gremio de farmacia y a empleados de comercio. O sea, empieza ahí un servicio de psicopedagogía y en ese marco se dan la mayoría de las historias que acá se cuentan y que se fueron tejiendo de esta manera. Y cuando uno tiene el gesto de poner en los asientos un cuentito para que ustedes se lleven de regalo, tiene que ver que específicamente el libro Historias Educativas nace de un regalo. En el año 2016, después de mucho tiempo de trabajar en la educación de adultos, mi primer trabajo fue en educación de adultos, porque yo tuve la suerte de formarme en el Instituto Juan 23 y mientras me formaba ya iba trabajando. Desde muy chiquito trabajo en educación, desde los 18 años y 6 meses que ingresé como preceptor en una escuela, cuando los preceptores no necesitábamos ser docentes, bueno, bla. Y comienzo a ver, por ejemplo, ahora me olvidé lo que quería decir, esa es parte de mi problemita. Pero surgió de un regalo. Ah, que surgió de un regalo, gracias. 35 años juntos. Y entonces rindo para... Nunca había rendido para ser director, casi todo mi desarrollo educativo se había dado en escuelas de gestión privada. En adultos sí, había trabajado en adultos desde los 22 años, porque pedí hacer las prácticas en adultos, como había trabajado en primaria, secundaria, y ahí ya me enganché con adultos, un nivel que me encanta. Y entonces rindo para director y para secretario. En realidad yo iba a ser inspector, iba a rendir para inspector, porque se necesitaba eso, me decían, dale, rendí para inspector, que no hay inspectores, bueno, vamos a rendir. Como había muy pocos titulares en ese momento, cuento un poquito de esto para... Entonces yo rendí para director y para secretario para ver qué era rendir, porque nunca había rendido nada. Estamos hablando de hace poco, ¿no? 2016. Bueno, obvio que como secretario, imagínense con la memoria, creo que casi instalan la escala -10, -4, -3 para poder calificar mi rendimiento. Fue muy gracioso el examen, fue una experiencia, todos terminamos riéndonos, porque la verdad que yo sabía qué hacer, pero no me acordaba absolutamente nada de los papeles. Pero era la experiencia, yo quería tener la experiencia. Como director sí, bueno, aprendí, me fue muy bien, fue una experiencia también muy bonita. Y cuando ingreso a la escuela en la cual fui destinado, desplazo a un director, como pasa en educación, todos lo saben, y ese director era concejal del partido gobernante, y entonces ese habló con el intendente habló con el director de adultos, y el director de adultos me generó un sumario de 13 acusaciones, 13 delitos enormes, de los cuales yo nunca hice nada, y fíjense que se fueron cayendo todos uno por uno. Pero bueno, todo hace esta injusticia de que lo desplacen a uno. Cuento esto porque imagínense que lo que uno le dedicó toda su vida, porque yo la verdad que amo estar en una escuela, en un aula, de pronto estaba así en mi casa, ¿no? Y esto fue dolorosísimo para mí, dolorosísimo. Más allá, nunca me preocupó. Yo tuve una experiencia muy temprana, a los 33 años, el actual ministro de Economía, Massa, me ganó por 6 meses, era el legislador más joven de la provincia de Buenos Aires. Y entonces uno estaba acostumbrado a que opinen mal de uno, a que la política está demasiado desprestigiada. Entonces yo no me preocupaba lo que la gente pensara, pero sí que de pronto de un día para otro estaba en mi casa y todo lo que yo había amado durante tantos años ya no lo podía hacer más. Y ahí mi familia, creo que antes de echarme de casa, me regalan un curso de escritura creativa, con la maravillosa India Molina, que es la directora de la Escuela de Comunicación Éter. Bueno, hice 1, hice 2. El otro día cuando India estaba en la presentación del libro, que me regaló poder estar ahí en la feria, India decía, Claudio era como una esponja. En realidad yo creo que los vacíos se llenan, y ese enorme vacío personal se llenó de esa manera. Y a partir de ahí, cuando uno dice, bueno, ¿qué hago con esto ahora? Y empecé a darme cuenta que,
como les decía recién, la vida había sido muy generosa conmigo y me había regalado una serie de historias. En realidad van por ahora 53, de las cuales acá en el libro ustedes van a poder disfrutar, capaz 23. Ahora tienen una ahí de regalo. Y por eso en todas las presentaciones quiero regalar un cuento. Y a todas las personas que veo y que encuentro trato de regalarles un cuento. Porque el origen de esto fue ese regalo familiar. Así que quería contar un poquito de esto, porque además me parece que gran parte de la tarea educativa, aunque entiendo que tiene muchísimo de profesión y que tiene muchísimo de reivindicación salarial y de condiciones buenas de trabajo, aquel docente que conmueve al otro es aquel docente que entiende que su trabajo es un regalo y que debe ser un regalo y que el otro tiene que sentir que en ese momento toda nuestra energía y toda nuestra pasión está puesta en que esa persona sienta que es la más importante en el mundo para nosotros. En ese proceso es que han pasado todas estas historias. En esa vida en la UOM se han presentado todos estos niños y todas estas niñas y jóvenes que relatan estas historias que tienen que ver con historias de superación y aún no de superación, porque les cuento que en Paloma Descabezada yo hacía 3 días que trabajaba en una escuela, 3 días, y se suicidó un joven que yo acompañé hasta la puerta de la escuela ese día. Y yo quería hacer un montón de cosas, pero no pude, 3 días, ¿no? Y eso también me lleva a reflexionar cómo a veces en las escuelas no nos damos lugares para los errores, ¿no? A veces hoy estamos tan presionados, ¿no es cierto?, para decir que no haya equivocaciones, que no haya errores, porque tenemos tanta tensión en esto, ¿no? Y eso para mí fue terrible, al 3er día de trabajo, ¿no? Un joven que toma una paloma y le saca la cabeza y la tira así en el patio, ¿no? Y al otro día nos enteramos que, bueno, van a poder leer qué pasó con esa historia. Y todas cosas así, que de alguna manera yo las cuento para volver a recuperar el espacio claro que tiene el vínculo en el sistema educativo. Por eso me pareció lindo cuando el editorial me mandó esto. Yo digo, es cierto que tenemos que tener más horas de matemática, de lengua, es cierto que tenemos que tener más estructura en los sistemas de aprendizaje, que cada día tenemos que hacer que procesos más complejos que tiene la escuela tengan una dinámica diferente, que se aporten nuevos escenarios a la escuela actual. Pero es cierto que sigo pensando, y estos ya casi 40 años de trabajo en la educación me siguen diciendo que educar es encender una vida con otra vida. Es así. Es decir, cada uno de ustedes, si puede hacer un pequeño esfuerzo en este momento y repasar su historia primaria y su historia secundaria, se va a encontrar en aquellas circunstancias en que la vida de ustedes fue marcada fuertemente, ya sea por cosas positivas, a veces las que aparecen más rápido son las negativas, ¿no? Generalmente, porque son las que han dejado más sensibilidad. Y además porque creo que como sociedad a veces somos más propensos a ver las cosas negativas, a fijarnos más en las cosas que son el debe, ¿eh? Eso también lo hacemos en el aprendizaje, y yo lo he vivido, ¿no es cierto? Por ahí mi capacidad para hablar, para discurrir, para contar cosas, tal vez no valió tanto en las escuelas en su momento como mi capacidad para memorizar. Ni se imaginan los verbos y las preposiciones y todas esas cosas, las tablas, ¿no? Pero bueno, tuve una mamá que nacida en Erice, que fue maestra, mi mamá, fue maestra en Erice con el primario terminado, una mamá que trabajaba de 1º a 6º, todos los grados. Y esas cosas increíbles que creo que tiene todavía la educación. Y cuando mi mamá recuerda esos espacios, lo que recuerda es cuando ella con su vida pudo encender la vida de alguien, en ese caso de Erice. Y si ustedes ahora están haciendo memoria, ya sea como docentes, pero creo que sería bueno que nos pongamos en el lugar de alumno, ¿cuáles son las cosas que recordamos? Y se nos aparecen esos seres que nos han marcado claramente la vida, a cada uno de nosotros. Por algo, porque estuvieron en un momento, porque nos dijeron una palabra oportuna, porque en aquella orientación que necesitaba me dejaron así eso que yo estaba buscando. Después viene todo lo demás, física, matemática, geografía. Seguro que va a aparecer el resto. Y no digo que eso no sea importante, pero
estoy totalmente y plenamente convencido que si nosotros logramos que el corazón de nuestro... Pasen. Ahí en las sillas tienen unos cuentitos de regalo. Busquen una silla que tenga un cuentito libre, si es que alguno no se agarró un cuento de más. Si no hay algunos más. Y a partir de esas experiencias se empieza a estructurar historias educativas. Y ya lo tenía escrito, ya lo tenía terminado. Y fíjense lo que es, ¿no? Bueno, cuando uno escribe por primera vez, agarré 5, el que yo consideraba el mejor, 3 que más o menos buenos son, y el que consideraba el peor de todos, de los 23 terminados. Y se los mandé a 20 personas. Y ese es el tercer motivo por el cual estoy muy agradecido de la actitud de Fabiana, porque Fabiana fue uno de los destinatarios. Digo, bueno, vamos a repartirlo. Digo, bueno, a ver qué piensan. Y todos los días miraba esos WhatsApp, miraba los mails. Digo, no me contesta, no habrá gustado. Bueno, y empecé a tener respuestas positivas. Y después, no sé si los que están acá saben, pero les cuento que uno puede hacer un libro porque lo hace, digamos, porque tiene dinero y lo hace. O puede hacer un libro porque hay alguna editorial que le interesa. Bueno, yo quería hacer ese camino, ¿no? Es decir, que alguien se interesara por este libro. Bueno, se lo mandé a un montón de editoriales, algunas ni escribían en educación ni interesaban, así que bueno, fue una cosa linda. También mandé 5, y ahí hubo 3 que contestaron que estaban interesadas en editarlo. La respuesta más linda, la que más me gustó, la que me llegó al corazón en esto de encender la vida, fue la de los amigos de SICUS. No los conocía, pero fíjense cómo es la historia, la vuelta de la vida, ¿no? Por eso digo, nada es por casualidad. Bueno, SICUS. Bueno, para mí SICUS, decirme Capeluz es lo mismo, SICUS. Me gustó la respuesta que me dio el director de la editorial, me piden el resto de los cuentos, los otros 18, se los mando. Sí, nos gusta el material, bueno, mandanos todo. Empieza todo un trabajo, ¿no es cierto?, de forma, la tapa, contratapa, foto y todo lo demás. Cuando voy a Buenos Aires, digo, me estoy equivocado, estoy frente a SICUS y dice CTA ATE. ATE CTA, digo. Yo estoy buscando editorial SICUS, pero la dirección era esa. Entonces tocó timbre. Bueno, estoy buscando a Coco Manoukian. Sí, ahora sale. Fíjense, ¿no? Casi todas estas experiencias se dieron en el marco de un servicio gremial. Y cuando SICUS es la fundación de la CTA que se dedica a editar cosas de la CTA, a editar cosas que tienen que ver con la educación. Digo, yo soy un convencido de eso. Nada sucede realmente por casualidad. Así que me encontré con gente muy valiosa, con mucha sensibilidad por estos temas, y acá está el producto de todo esto. En estas historias hay historias de mi tarea docente, como dijo Fabiana, la mayoría de esa historia en una escuela que ahora por ahí es una escuela más en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Pero en su momento, en el año 92 para ser exacto, nosotros comenzamos un proyecto que se llamó Una Escuela Abierta a la Diversidad, que fue una escuela donde podían ir todos los chicos y todas las chicas, que quieran. Cuando digo todos y todas, digo todos y todas. O sea, que el problema no era cuál era el diagnóstico del niño o de la niña. El tema era si tenía edad y se había terminado el jardín, para ser exacto. Quiero decir esto que, para aquellos que sabemos bastante de educación y para los que no saben les cuento, a nivel internacional la Declaración de Salamanca, que es la primera declaración que se establece en el marco del proceso de inclusión a nivel internacional, es del año 93. ¿Y por qué empezamos nosotros en el 91, antes de la Declaración de Salamanca? ¿La conocíamos a la Declaración de Salamanca? No. ¿Por qué empezamos? Y es la vida, es historias educativas. Vino una señora que me conocía a mí desde que tenía 15 años, cuya hermana vivía frente a la casa de mis padres, Charlones 125, actual Bahía Blanca, barrio Hospital Municipal, barrio Pacífico, está el club. Y tienen un niño con 6 años, egresado del jardín, con síndrome de Down. En ese momento, recuerden que se clasificaba esto, entonces tenía un funcionamiento de leve, de moderado a leve. Y bueno, y Ulises quiere venir a la escuela de ustedes. Se enteró que ustedes abrieron una escuela, primer grado,
¿Quiere venir a la escuela de ustedes? Bueno, que venga. ¿Para qué? Nos metimos en un lío. En ese momento no había resolución de integración ni de inclusión, no había absolutamente nada. Pero así fue siempre nuestra experiencia. Nuestra experiencia fue servir la vida como viene. Y al poco tiempo de esto, claro, ¿qué pasa? Cuando un niño con síndrome de Down iba a una escuela primaria común en la provincia de Buenos Aires, se armó un lío muy gordo con nosotros, con un grupo de docentes con mucho valor, la verdad que no fue fácil, ¿no es cierto? Porque decían que estábamos cometiendo un delito, en el sentido que estábamos trabajando en forma contraria a las resoluciones y disposiciones de la época. Y aparte al otro año, en el 2003, un montón de niños y niñas con, en ese momento llamado discapacidad o necesidades educativas especiales, vinieron a la escuela. Entonces teníamos de todo. Y de ahí sale el niño que se bajaba del micro y se quedaba en un árbol. Hay un cuento acá, se quedaba ahí. Y ni se te ocurra intentar que entre a la escuela, porque el que ibas a tener más de un problema ibas a ser vos, no el niño. Y cómo ese niño ingresa a la escuela, ingresa al aula, y todo ese proceso, cómo se da con la madre adentro del aula, una madre adentro del aula. Hoy sería un escándalo eso. No, ¿cómo va a estar la madre dentro del aula? Va, estropea el aprendizaje, distrae. La mamá fue una distracción 2 días, el tercer día era un elemento más, una planta y la madre más o menos lo mismo. Después la sacamos. Pero hoy Sebastián está trabajando en una empresa del polo petroquímico, es jefe de sección. ¿Qué hubiera sido de la vida de Sebastián si no nos hubiéramos animado a que la portera empiece a pintar con él? Empezaron a pintar. Y así, esas historias tan hermosas que se fueron tejiendo en una escuela que además tenía que defender su proyecto, porque todavía en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, no se había avanzado mucho en estos aspectos de inclusión, como si, bueno, las profesoras que están acá y las chicas que están estudiando, se avanza un poquito sobre finales de la década del 90, bastante después del 2002 hacia acá, ¿no? Bueno, hoy tenemos otro marco normativo, tenemos otros problemas, tenemos otras dificultades, pero específicamente nosotros dimos un paso, sí, muy importante, a 600 kilómetros de donde atiende Dios, pero un paso muy importante en todo esto de la inclusión de niños con discapacidad, con necesidades especiales educativas o no educativas, en el marco de la escuela común. Siempre fuimos una escuela común. Y en el proceso específico del trabajo de la UOM también. Entonces trabajamos claramente para que se establezca lo que hoy es una cosa muy enunciada en nuestros sistemas educativos, tal vez todavía no del todo lograda, de que todos los niños y niñas tienen que ir a la misma escuela, ¿no? Entiendo que eso tiene muchas aristas que las podemos conversar y con gusto me pongo a disposición de charlarlo. Y otra cosa que es una coincidencia, hoy es el Día Nacional de la Inclusión de Jóvenes y Niños y Niñas, porque un día como hoy, en 1929, nació Ana Frank. Yo no me gusta esto porque es esa mirada siempre europea, ¿no? Nosotros generamos la fecha a partir de cosas que le pasaron a otros, como tenemos Artigas acá, por ejemplo, ¿no? Digo, y no terminamos de mirar jóvenes y niñas que tal vez han tenido situaciones de enorme heroísmo en nuestro país y que han pasado situaciones tal vez de lo más difíciles. A veces las miramos, ¿no? Un poquito, Rosario Vera, ¿cómo es esta? La negra... siempre me olvido. Bueno, es mi problema. Me olvido. Pero ya me va a salir, porque después el cerebro se queda mirando esas cosas. Y bueno, todo esto a mí me llevó a... Un día fuimos a Brasilia y ahí nos encontramos con un hombre enormemente generoso. Un neurólogo y psiquiatra enormemente generoso, que entonces yo ahí se me abre un mundo nuevo, que es el tema de la vinculación del aprendizaje con las neuronas, con la neurología, con las hormonas, impresionante, un mundo totalmente nuevo, la cantidad de cosas que tienen que ver con el aprendizaje y el funcionamiento hormonal y el funcionamiento neuronal, y entonces comienzo a desarrollar eso que fue una enorme pasión para mí, que es trabajar claramente
en ver cómo podemos hacer para educar esos procesos que tal vez, fíjense hasta a nivel personal, yo tuve un problema de eso. Yo me di cuenta del problema que tenía, como les decía, mi mamá era una sargento de caballería, me llevó las tablas, todo aprendí, les puedo cantar ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, para, por, según, sí, sobre, las preposiciones, todas, mi mamá 78.000 veces hasta que las aprendía. Cuando tenía 30 años y haciendo la licenciatura en psicopedagogía, que como decía Fabiana, tuve un buen desempeño, empiezo a mirar así, digo, pero este soy yo. Empiezo a tildar todas las cosas que estaba estudiando. Esto es lo que me pasó a mí toda mi vida. Y entonces le pregunto a mi mamá, a mí nunca me faltó el oxígeno, digo, nunca no me caí, no tuve fiebre alta. No, eso no. Pero digo, no sé, alguna vez no te acordás. Porque, no, jamás. Bueno, está bien. Después dice, a los 2 o 3 dice, vos cuando naciste eras horrible. Yo nunca te lo dije, dice, pero eras como un moretón con pelo, dice, porque tenías doble cordón. Yo digo, bueno, mamá, ahí estaba el problema. Pero fíjense, ven que nada sucede por casualidad. Es más, a los 19 años yo quería ser neurólogo, pero mis papás no tuvieron plata y yo no pudiera estudiar eso. Pero miren cómo se fue abriendo camino la vida, y la vida siempre se va abriendo camino. El tema es que nosotros a veces la cerramos un poquito a la vida. A veces le ponemos nuestras cosas a la vida, nuestras normas, nuestras decisiones, nuestros deseos. Una de las cosas que van a encontrar en historias educativas es que yo me alejo profundamente del adultocentrismo, que creo que es una de las dificultades que tiene nuestro sistema educativo. Ninguno de los cuentos, a pesar de que casi todos estoy involucrado, en algunos profundamente involucrado. En Esquirlas de la Guerra de Malvinas, que es un joven de 15 años, que es Darío Rupp. Bueno, de paso les cuento una cosita, que me olvidé, los cuentos casi... la mitad están con los nombres verdaderos y la mitad no, porque yo tuve que hablar con los coprotagonistas de los cuentos. Para decirles, mirá, voy a escribir, yo soy el protagonista, pero vos también, digo, es una historia conjunta, digamos, ¿no? Salvo con el padre Cajade, que está fallecido, pude hablar con todos. Y bueno, todos accedieron, algunos sí, me dijeron, bueno, pero no pongas mi nombre. Me gusta que mi historia de vida sea un ejemplo para otros, ojalá enseñe, ojalá, como yo le decía a Fabiana hace un ratito, historias educativas nos permita evocar nuestras historias educativas y compartirlas, compártanmelas, si quieren por un audio, porque tiene razón Fabiana, cuesta escribir. Yo les contaba hoy que me están compartiendo historias educativas, pero audios, nadie escribe. Bueno, pero debe ser, tenés razón, por ahí es difícil eso, escribir. Pero bueno, aquellos que quieran me pueden compartir sus historias si quieren. Pero bueno, venía a cuento de esto, Esquirlas de la Guerra, Darío, el hijo de Omar Rupp, uno de los pocos civiles muertos en la Guerra de Malvinas. Cuando sale un barco, tienen que ir 3 personas que sí o sí tienen que salir con el barco, el resto pueden bajarse. Bueno, los militares toman un pesquero en Mar del Plata, hacen bajar a la tripulación, menos estos 3, uno de estos 3 era Omar Rupp, que era contramaestre, y bueno, el Narwhal es atacado por unos aviones ingleses que primero le dan orden de que se detenga, estaban en la supuesta zona de exclusión, y el 9 de abril había zarpado el Narwhal, y el 9 de mayo nace... el 9 de abril nace Darío Rupp, y el 9 de mayo lo hunden al barco. Y con ese barco se hunde la vida de Omar, del papá de Darío. Y planteo esto de Esquirlas de la Guerra porque realmente hay numerosas situaciones que estoy seguro que están recorriendo el país y que son como la de Darío. Y Darío, cuando llega a su adolescencia, bueno, siempre sabemos que en la adolescencia se hacen presentes todas nuestras heridas, así como más a flor de piel, ¿no? Es el momento casi que en el teatro de nuestra vida salen todos estos debes. Y bueno, yo cuando lo recibí, Darío no estaba preso porque no tenía edad todavía, porque hacía todas las cosas que a ustedes se les pueda ocurrir que no hay que hacer. Y bueno, empezamos a trabajar porque él no quería ir. Muchas veces la gente llegaba al psicopedagogo porque no quería ir a un psicólogo, el psicólogo para los locos. Bueno, yo entonces, en vez de decir no, la reglamentación dice que tiene que ir a un psicólogo porque el psicopedagogo, la psicopedagogía y la escuela de acá, de Frankfurt, yo decía, bueno, Darío vino acá, aceptó venir acá. Después yo voy a saber qué es lo que
tengo que hacer, cuál es mi rol y cuál es lo que tengo. Pero voy a empezar a trabajar con él. No le cierro la puerta, no le cierro la puerta a la vida. Por algo, él está acá. Por algo, este libro se presenta por primera vez en Puan, fuera de la Feria del Libro. Siempre estoy claro de que eso es así. Somos parte de una continuidad. Ahora nosotros podemos ser una parte que obstruya esa continuidad, que la detenga, que la cierre, o podemos darle a esa continuidad otro tipo de vida. Y ahí empezamos a trabajar con los abuelos de Darío, con la mamá, con Susana. Y bueno, hoy Darío vive en Bariloche. Otras cosas, cuando tuvo 18 años, antes la edad de inimputabilidad era diferente a la de ahora. Nosotros sabíamos que la policía estaba esperando que él cumpliera 18 años un segundo para meterlo en cana y recontra cagarlo a palo, porque la verdad que los había vuelto locos. No era fácil, varias veces buscado en comisarías por quienes está hablando acá. Pero hoy Darío tiene una familia, vive en Bariloche, trabaja en el municipio. Ese es el punto. Y así, una serie de circunstancias que realmente se hacen presentes en historias educativas como una vida que va enseñándonos que la vida tiene que ser respetada como viene. Y a partir de ahí podemos generar todo lo demás. Yo recuerdo cuando Sebastián logramos que ingrese a la escuela y logramos que desarrollara todo el año. Y por eso lo cuento claramente eso en el cuento de Sebastián. Llegado a fin de año tenía que rendir una prueba, porque si no rendía la prueba no pasaba de grado. Pero él no podía hacer pruebas, las entregaba en blanco. Y estamos hablando del año 94. Digo porque por ahí ahora hay otra mirada, ¿no? Pero, bueno, no sé. Pero bueno, supongamos que hay otra mirada. En el 94, si él no hacía la prueba, no podía pasar de grado. Tuvimos una pelea enorme para que pudiera promover de grado sin hacer la evaluación. Cuando él le explicaba a sus compañeros, él le explicaba la tarea a sus compañeros. Bueno, todo un trabajo para que lograra pasar de grado. A un niño que hacía 2 años que no pisaba una escuela, que no entraba a la escuela, en serio, hubo personas que lo habían querido ingresar y pateaba, escupía, que se les pueda ocurrir. Después se ingresó, hay cosas que yo no cuento en el libro, porque la idea es que son relatos breves, que ustedes pueden leer un día hoy, otro día mañana, otro mañana. Cuando ingresó a la escuela, imagínense una escuela privada, ¿no? E ingresó a la escuela y fue a donde había una silla y se puso así abajo de la silla. Ni se te ocurra tocarlo, pero habíamos logrado que ingresara. Y ahí luego siguió pintando, ¿no es cierto?, bueno, las cosas de la escuela, y ahí lo van a leer en el cuento ese. Pero de alguna manera la idea fue servir la vida. Si uno se pone a pensar hoy, ¿no es cierto?, con los temores que tenemos, ¿no? Porque hemos ganado, a veces con el paso del tiempo, a veces me pongo a analizar que hemos ganado muchos temores en los sistemas educativos, ¿no? No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Miren lo que está pasando en nuestras escuelas, el miedo a enseguida que no hagan una causa, que tengamos un problema, que por una acción que nosotros hacemos esto sea a veces malentendido. Esto se está visualizando hoy, ¿no? Es decir, cómo intervenimos, desde dónde intervenimos, cómo hacemos eso, cuál es el resguardo que tenemos, las dificultades. Y sinceramente a mí me parece que el punto central es que todavía no hemos logrado, y la pandemia esto lo agravó, resolver la relación clara que tiene que tener la escuela con las familias. Ese diálogo que la escuela se tiene que dar con las familias, que tiene que ser muy, muy, muy sembrado, ¿no? El otro día, por una cuestión personal, hace muchos años lo conozco al actual ministro de Educación, y vieron que se está evaluando distintas reformas del sistema, que esto, que lo otro. Y le digo, mirá, mi mamá hizo la escuela secundaria, primaria digo, en 1940. Yo hice la escuela primaria en 1970 y pico, nací en el 68. Mi mamá no hizo escuela secundaria, yo hice en el 80, o sea, hace 50 años que hice mi escuela secundaria. No quiero decir acá porque quiero obligarlos a que digan qué edad tienen y todo eso, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, la escuela que uno hizo hace 50 años y la escuela que hicieron nuestros abuelos, si alguno hizo el secundario, o nuestros tíos, y la escuela que tenemos hoy,
más allá de algunos avances que son muy positivos y que me parece que son valiosos, la estructura general de la escuela, fíjense que es la misma. Sistemáticamente hablando, es la misma. Y sistémicamente hablando, es la misma. Y hoy la escuela es otra. La familia, ¿qué familia es la que tenemos? Cuando hacemos así decimos, ¿qué familia? ¿Qué chicos tenemos? Pero la escuela sigue teniendo directora, vicedirectora, secretaria, los papeles, preceptora, maestra, portera. Por ahí la escuela implica otros roles que tenemos que generar, que tenemos que crear, que tenemos que pensar, ¿no? Eso es lo que digo. ¿Hemos avanzado mucho como escuela? Sí. Pero digo, uno se puede mirar. Es más, hay un escrito de Paenza, que capaz que algunos lo conocen, algunos hacen así. ¿Vieron que Paenza dice, qué pasa si un médico lo sacamos de 1920 y lo traemos hoy? Casi que no sabría de dónde empezar, ¿no? Podría entrar al hospital y todo eso, pero después no podría operar ni una fractura puesta. ¿Qué pasaría si sacamos un docente, dice Paenza, de 1920 y lo traemos hoy? Y bueno, habrá que explicarle alguna cosita. ¿Qué otra? Lo que a veces nos cuesta, por ejemplo, lo que nos costó institucionalmente hablando, que las escuelas modifiquen algunas cuestiones, que sus horarios, que los recreos, ¿no? Y esto creo que es un debe que hace que hoy la escuela cruja. Y eso lo pongo yo en la presentación del libro, ¿no? La escuela es como ese techo que, bueno, hemos ido haciendo reparaciones importantes, menores, que la canaleta, que el declive, que el material del techo, pero creo que tenemos que poder darnos una conversación más profunda y Historias Educativas quiere aportar a eso también, porque lo que hay que cambiar ahora es el techo. ¿Y cómo hacemos para darnos la posibilidad de cambiar ese techo? Entendiendo, eso sí, no desde el temor a la construcción de las situaciones educativas, sino entendiendo claramente que lo fundamental, por eso hago el libro que hago y no hago otro libro, cuando podría hacerlo, es el vínculo. Que la escuela sea un lugar donde nosotros nos podamos seguir encontrándonos en nuestra vida. Si no logramos que la vida, que las preocupaciones, que las situaciones de nuestros niños y de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pasen por la escuela, va a ser muy difícil que la escuela pase a ser significativa para ellos. Y cuando a veces planteamos, tal vez con cierta razón, que la escuela debe correr atrás de determinados conocimientos y aprendizajes para que sea significativa para el chico, sinceramente las 23 historias que ustedes van a encontrar acá, salvo la de Silvia, que es la número 23, que tiene que ver con los juicios por la verdad y la memoria, porque me pareció siempre una historia muy significativa. El resto de las historias tienen que ver con eso, con una construcción del vínculo. Para ese sujeto, para esa niña, para ese niño, un día ese lugar físico llamado escuela, 6, no sé cómo era Juana, no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo era la escuela? Instituto María Susana, escuela 8, técnica 2, ese lugar pasó a ser un lugar diferente. Pasó a ser un lugar al que quiere ir. Pasó a ser un lugar en el cual le pasó algo importante. Y y con esto termino. Si ustedes, en esta pequeña introducción de historias educativas, y que ahora puedo dejar a que charlemos un rato, se ponen a pensar cuando esa escuela a la que ustedes fueron, en el caso mío la escuela 7 y la escuela normal, fue significativa. ¿Cuándo pasó eso? Y fue cuando alguien nos tocó el corazón. Fue cuando alguien nos hizo sentir, y yo me estoy acordando cosas mías, por eso me pongo así, la persona más feliz y más importante del mundo. Es así. Cuando se cuenta en uno de los cuentos que 2 niñas habían llegado tarde, y viene la maestra muy enojada y le parecía que habían llegado bastante tarde, que no tenían que ingresar, que tenían que tener una sanción, ¿no? Llegaban bastante tarde, varios días llegaban tarde.
Y habían llegado tarde porque habían estado toda la noche debajo de un tanque de agua, escondidas de la pareja de la mamá. Cuando trabajamos todo eso, cuando esas chicas se permiten reconstruir su vida en la escuela y ven que en la escuela, en vez de ser un lugar que les suma problemas, le aporta soluciones, se produce lo del final del cuento, que es una de estas hermanas que en ese momento se quedó con una taza, enviándome una foto de ella como maestra con la taza. ¿Se entiende lo que estoy contando? Es decir, ahora, a veces hoy creo que cuando nos encontramos con dos personitas que llegaron tarde a la escuela, a veces como docente, determinadas cosas que pasan y que entiendo que son reales, no nos permiten poner en realidad, decir, ¿qué hago? ¿Qué dice la reglamentación? ¿Y si las dejo entrar? ¿Y si no las dejo entrar? No, tengo que avisarle al servicio local. Porque si no le aviso al servicio local, después me van a decir que no avisé en su momento. Tengo 5 minutos para avisarle al servicio local y no le avisé al servicio local. Y las dos chicas pasan a estar acá. Y lo importante es que dice el régimen de convivencia con respecto a dos chicas que llegaron tarde a la escuela y que dijeron que estuvieron abajo de un tanque de agua y no le avisé al servicio local. Hemos complejizado estas situaciones, pero yo creo que tenemos que volver a entender que lo primero son estas dos niñas que habían pasado toda la noche debajo de un tanque y que necesitaban desayunar, tener su taza, poder tener espacio para contar. Ahora, es cierto, por eso digo que la escuela de hoy tiene que ser una escuela diferente. Tiene que haber una persona que pueda recibir a esas dos niñas, estar con ellas media mañana, una mañana, llevarlas de nuevo a su casa. Hoy lo que implica es subir a alguien a un auto. Miren la cantidad de cosas que hemos complejizado. No, la voy a subir al auto. Si la subo al auto y yo no tengo el permiso, no me firmó la madre el permiso, el 430, no le avisó la inspectora. Es la escuela que... Ahora, la escuela que necesitamos es una escuela con más dinámica. Ahora, si cada vez cerramos más la vida a través de todas estas cuestiones, que es importante tenerlas, pero digo, ¿no? Bueno, Historias Educativas viene a proponer esto, viene a decir, organicemos, normalicemos, pongámosle reglamentación a la vida, todo lo que quieras, pero no matemos la vida, porque lo importante en la escuela sigue siendo que el niño y la niña sientan que son lo más importante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fabiana, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar acá y a disposición de las preguntas que quieran, sobre el libro o sobre lo que quieran. Bueno, muy bueno. Si quieren hacer preguntas a Claudio, Claudio las va a responder. Las que pueda, encantado. Y las que no, tomo la dirección y me comprometo, como le digo siempre a los chicos, a estudiar y a decirles algo. Pero las que pueda, encantado. Sobre el libro, sobre lo que quieran, a disposición, en lo que pueda, sobre distintas... que acá hay ejemplares para adquirir. Ah, sí. Que en este caso se pueden adquirir más barato que en la editorial, ¿no? Porque la editorial tiene otras complicaciones impositivas, digamos. Pero bueno, a disposición, me quieren hacer alguna pregunta de algo que dije, algo que no están de acuerdo también, porque así aprendemos, porque nadie tiene la soberanía del saber. Yo tengo una curiosidad. Sí. ¿Estás jubilado o todavía estás en actividad? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Los docentes, como muy pocas profesiones, como éramos muy pocos, tenemos la posibilidad de estar jubilados y en actividad. Cuando a mí me pasa lo que me pasa, yo hablo con una inspectora, que no puedo decir quién es. Ahora sí, porque está jubilada, me dijo que yo lo podía decir. La inspectora Karina Tacoronte, de Pigüé, una gran persona. Y cuando a mí me pasa todo el sumario, 13 acusaciones, violencia a los pibes, violencia a los docentes, cualquier cosa, he hecho un desastre. Ah, no conté una cosa, en 16 días como director. O sea, entré y no sé, me mandé todas las macanas juntas. 16 días duró mi dirección. Sí, eso es cierto, hay que contarlo eso. Bueno, hablo con Karina por una cosa que había pasado, eso sí no lo puedo contar, y Karina me dice, Claudio, cuídate.
Lo único que te puedo decir es cuídate. No te puedo decir nada más, porque ya estaba en función en inspectora. Y entonces ahí, como muchas veces en mi vida, Silvia, mi compañera de vida, me dice, Claudio, ¿por qué no te jubilas? Porque como les dije, yo empecé muy jovencito haciendo aportes, a los 19 años. Entonces con 50 años tenía 31 años de aporte. Me sobraban aportes por todos lados. Y bueno, tuvo un poco de razón Silvia, porque fíjate lo terrible que fue el sistema. No me victimizo, ¿viste? Porque uno sigue pensando en las cosas que hay que hacer y las que tiene que hacer, ¿no? Pero yo me jubilé el 1 de mayo del 2018. Mirá qué fecha para jubilarse, el 1 de mayo. Porque el 11 de abril del 2018 cumplí 50 años. Me jubilé el 1 de mayo y el 16 de mayo me citaron las autoridades de la Dirección General de Escuela para cesantearme como director de la educación de adultos. Entonces, en la actualidad soy orientador educacional de una escuela como titular y tengo 2 módulos de filosofía como titular y 2 módulos de filosofía que ahora se transformaron por esa cosa de la vida en 2 módulos de construcción de la ciudadanía. O sea, estoy en actividad y estoy jubilado. No me quise jubilar, sino que con esto que me había dicho Karina, yo digo, bueno, Silvia lo que me dijo, mirá, dices, no hiciste nada, fuiste 16 días director y te inventaron estas cosas, mañana van a decir cualquier cosa, y tú tenías razón. Entonces era un momento para tomar distancia, fue bastante bravo lo que pasó. Y bueno, después la verdad se abre camino también, tuve la oportunidad de defenderme y bueno, hoy estoy en otra situación. Pero la verdad que bueno, por eso me jubilé, sí.